Para esta clase lo que vamos a ver, seguimos viendo el tema de la estructura for y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a solicitar n números. Por ejemplo, vamos a pedirle al usuario que él me diga, bueno, la cantidad de n que él quiere, cuántos números quiere ingresar. De acuerdo a esa cantidad de n, si esa vale 3, por ejemplo, él me va a ingresar repetidamente 3 números. Por ejemplo, puede ser un 10, un 20 o un 25. Y de acuerdo a esos números, nosotros aparte de obviamente recibirlos, vamos a analizar, por ejemplo, cuál es par, la cantidad de pares y la cantidad de impares. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. O sea, de esos números ir analizando si es par o impar y al final tener una cantidad. Por ejemplo, de pares hay 2 y de impares hay 1, por ejemplo. De ese total de 3 números. Bien, eso es lo que intentamos hacer. Vamos a usar el ejemplo, solicitar datos y obviamente usar contadores. ¿Sí? Porque vamos a contar. Bien, vamos a acá ingresar una clase. Vamos a nueva clase, main2, guión bajo. Vamos a decir ingresar números, n números, guión bajo números, par e impar, par guión bajo impar. Ahí está. Y acá vamos a seleccionar public, static y finish. Bien, ahora aquí lo que necesitamos obviamente es nuestro escáner, así que vamos a pedir scanner sc igual a new scanner. Ahí está, system.in. Y aquí vamos a solicitar, por ejemplo, esa cantidad. Yo quiero que el usuario me diga cuántos números desea ingresar. Así que vamos a hacer un CISO, vamos a hacer solamente print. Y aquí vamos a decir ingrese la cantidad de números. Esa cantidad ustedes la pueden guardar en una variable entera, como quieran llamarla. Se llame X, se llame N, se llame M o cantidad. No hay ningún problema. Es un nombre nada más. Yo lo voy a definir como N, ¿sí? SC, vamos a pedir el dato, nextIn, y ya pido mi valor n. Y ejecutemos y dice que yo quiero 4 números. ¿Ven? El n valdría, por ejemplo, 4. Ahora, de acuerdo a ese 4, yo quiero hacer que se repita 4 veces. ¿Sí? Por ejemplo, de acuerdo al valor de n. Si n vale 5, son 5 veces. ¿Bien? Entonces acá vamos a escribir un for. El for que empiece en 1. Y que se vaya incrementando. Revisen bien ahí que se está incrementando. Y acá la condición va a ser comparar el i con ese valor de n que me acaban de ingresar. Ahora, si lo ejecutamos ahí, hay que probar primero que esto funcione. Vamos a hacer un CISO y vamos a escribir, por ejemplo, hola. Quiero que se repita hola. Si pongo 3, se están repitiendo solamente 2 veces. Esto es por la condición. La condición, si empieza en 1, tiene que llegar hasta el n. Si ustedes dijeron 3 veces, va a ser desde 1, el valor de i en 1, hasta el valor de n. Cuando dicen hasta, es menor o igual. Entonces ahí me faltaría el igual. Ahora sí pongan 3 y tenemos las 3 repeticiones. Perfecto. Prueben otra vez y prueben, por ejemplo, que son 5 antes de ejecutar todo el código y ahí están las 5 repeticiones. Perfecto. Ahora en vez de poner hola, borren este print y pongan ingrese un número. Ahora por cada giro voy a crearme una variable de número, por ejemplo, para guardar el número del usuario. Y vamos a hacer un SC, vamos a usar nuestro escáner y con un next pedir un número entero. Ahí está. Quiero ingresar 3, profe. Bueno, 56, el 3, el 5. Perfecto, ahí está, se están ingresando correctamente. Pero ahora, aparte de cada número, fíjense, por cada giro, o sería el giro, cada giro que haga el for, pido un número. ¿Estamos de acuerdo? Primero sería el número, la variable número valdría 56 en el primer giro, en el segundo giro valdría 3 y en el último giro vale 5. Ahora, de esos valores hay que analizar si son pares o impares. ¿Qué podría usar yo ahí? Y bueno, necesito algo para validar o preguntar. Entonces ustedes ya vieron la estructura if. Aquí lo pueden usar. Entonces dentro del for, diciendo, dentro de esa llave, fíjense, yo presiono en una llave del for y automáticamente se pinta la otra, donde cierra el for. Si pinto la donde cierra, se pinta donde abre la estructura. Entonces, si yo les digo dentro del for, quiere decir que esté dentro de esa llave. Como tengo dentro del for la variable número, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es preguntar con esa variable. Así que vamos a hacer dentro del for un if. Y el if sería algo así. Va una condición, entre paréntesis, y llave es donde comienza y termina el if que yo creé. Este if. Y la pregunta es fácil. Para determinar si el número es par, esto también lo vimos en videos anteriores. Por ejemplo, si ustedes quieren saber si el 5, por ejemplo, o el 8, hagan de cuenta que si es par,
hay que dividirlo entre 2. ¿Sí? 8 partido entre 2, como en primaria, como le enseñaba, 4 por 2, 8, al 8, 0, un resto 0. Como es el resto. Si el resto te dio 0, analicen el resto. Si el resto da 0, eso quiere decir que el número era par. Prueben el 5 y lo parten de vuelta entre el 2. ¿Cómo tengo que hacer? Y en primaria no enseñan todavía la división con coma, así que sería 2 por 2, 4 al 5 le sobra 1. Entonces, este resto es igual a 0. No, es distinto de 0. Entonces, el número si no es 0, quiere decir que es impar. ¿Quién es impar? Y bueno, el número que acaban de dividir por 2. En este caso, este 5 o este 8 sería la variable número. Bien, y siempre hay que dividirlo por un valor 2 para luego analizar el resto. Bien, entonces la condición para mí sería que yo lo voy a armar aquí. Yo voy a decir, che, la variable número, le saco al resto, uso el operador aritmético, en este caso del resto, el porcentaje sería, y lo divido entre 2. Si ponen hasta ahí, esto solamente está calculando un resto, o sea, un número. O sea, le está diciendo, bueno, entre 5 partido entre 2, 2, 2, me sobra 1. O sea, lo único que está devolviendo es esto, por ejemplo, es un 1. Y eso para el if no es condición, por eso acá le marca rojo. Lo que pusiste ahí no es una condición, es un resultado de calcular el resto de esa operación. Bien, entonces yo digo, como esto da un número, lo voy a comparar si ese número con el 0. Si eso dio 0, ¿qué quiere decir para mí? Si este número, si este resto es igual a 0, quiere decir, pongamos aquí entre comentarios, es par. O sea, hemos puesto la condición de par. Calculamos el resto y lo comparamos con 0. Ahora sí es una condición porque esto yo sé, si comparo, me va a dar true o me da false. Entonces acá podemos decir el número es par. ¿Sí? Es par. Pero me dice que había que contar. Entonces yo necesito un contador. ¿Dónde voy a crear los contadores, profe? Bueno, créenselo antes de usar el for. Porque acuérdense que acá van a ingresar los números, los números, los números. Entonces yo estaría bueno que yo me cree un contador. Los contadores son enteros. ¿Sí? Y le llamamos con. En este caso, como es contador de par e impar, aparte de ponerle con, agréguenle par. ¿Sí? Y estos, los contadores siempre empiezan en 0 y son enteros. Como también voy a necesitar, obviamente más adelante, un contador de impar, copiamos lo mismo, pero a esta variable de contador le cambiamos el nombre. Impar. Así, tenemos dos contadores. Una para pares y una para impares. ¿Sí? Porque son distintas cuentas, no siempre te van a dar iguales. Así que son diferentes. Creo un contador y siempre van en 0 porque al principio no hay nada. Cuando yo empiece acá a determinar si el número cayó dentro de este if, ahí recién puedo actualizar este contador. En este caso, si es par y si entra en este if, lo que voy a hacer, bueno, acá puse un comentario nada más, es incrementar mi contador, que sería con par. ¿Sí? Ahí, más. Bien, entonces fíjense la acción. Recibo el número, valido si es par, y si es par, hago esto. Lo cuento. Bien, hasta ahí estaríamos validando solamente aquellos números que sean pares. ¿Sí? Por ejemplo, el 56 y el 3 no, el 5 tampoco no, porque no es par. Pero ¿qué pasa? Me dicen los impares también. ¿Sí? Hagamos para par, miren ahí para pares. Una vez que hacen eso, crean su contador de par. Analizan en qué parte de código van a poner su condición cuando el número es par. E incrementan su contador. Al final del for, que sería después de esta llave, impriman ese contador para ver el resultado final del contador. La cantidad de pares es pares ingresados por la repetición. Pongamos es, 2 puntos. Y pongamos más la variable con par. Ahí está. Ejecutemos la aplicación. Y ahí está. Vamos a poner 3. Ingresen 3 números al azar. Por ejemplo, vamos a poner un 5, vamos a poner un 6, vamos a poner un 4. La cantidad de pares es 2. Y está bien. Porque fíjense. 5, el resto con el 2 me da 1. 1 es igual a 0, no. Entonces ni a palo entro acá, no entro. ¿Sí? Si el siguiente giro, en el siguiente giro, la variable número es 6. 6 dividido entre 2 me da un resto de 0. 0 es igual a 0, sí, quiere decir que era par. Se incrementa el contador, ya tenemos 1. Imagínense que ya tenemos 1, un par. Último giro, el número que se ingresa es 4. 4, le saco el resto con el 2. Da 0. 0 igual a 0, sí. Entonces se incrementa otra vez. Ya tenemos 2. Como ya el seguro va a terminar la estructura y no se ingresó ningún dato, lo que se ejecuta es esta parte. Lo que está fuera del for. Lo que sigue del for.
¿Qué sería esto? La cantidad de pares es, y teníamos 2. Entonces acá, fíjense, ahí están los 2. Bien. Ahora se está contando los pares. Para contar los impares, fíjense cómo sería. Una de las condiciones, una de las formas sería poner, obviamente, así, pero poner que sea distinto de 0. Eso ya sería para impar. ¿Sí? Saquemos esta condición. Y obviamente el contador que se tiene que actualizar adentro sería con impar. Ahí está. Y al final de todo, hagamos lo mismo que esto, pero mostrando el otro contador. Impares. Y acá, contador impar. Perfecto. Ahí está. Voy a poner 3 números. Vamos a ingresar 5, 6 y 4. La cantidad de pares de esos 3 números que se ingresó son 2 y la cantidad de impares es 1. El único impar seguro es el 5. ¿Vieron? Eso podría ser usando 2if. Otra manera de hacerlo sería que, como esta es una pregunta, y lo contrario de esta pregunta, ¿qué es? Si es par, por ejemplo, de toda su recta de números, que ustedes tienen, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, 5. Si ustedes, por ejemplo, en esta pregunta están preguntando por los pares, serían estos. Y los que siguen, ¿no? 6 y demás. Ahora, si por un lado entran los pares, yo le digo por el lado contrario, si le abriría un else, ¿qué entraría? Y bueno, los que son impares, esos de verde. El 1, el 3, el 5. Entonces digo, mira, entonces si yo le abro un else a esta pregunta, estaríamos preguntando acá, entran los valores contrarios. Acá ingresan los impares automáticamente. Porque es verdad, la recta de números está comparado por pares e impares. Así que, si pregunté ya por un grupo, acá estaría, obviamente, ya entraría el grupo restante, el que sobra. Si acá es blanco, acá entra negro. ¿Sí? Entonces, si acá varones, acá mujeres. ¿Se entiende? Entonces, aquí lo que van a hacer es solamente incrementar el contador, impar, más, y ahí está. Sacamos este if. Obvio, funciona haciendo 2 if separados, pero la idea no es siempre hacer puros if simples, como hicimos hace rato. Sino, que sería, por ejemplo, 6, 4, ahí está, 2 pares, 1 impar. Bien, la idea es como si esta condición, vos ves que está usando la variable número y está preguntando, che, es par, piensa en la lógica contraria, en el else. El else es como decir un si no, lo contrario a la condición. Si acá ingresaron solamente los pares, ¿para aquí qué ingresan else? Bueno, los impares, lo que sobra. Entonces aquí ya pueden hacer otra acción. Entonces acá ya no sería necesario que ustedes me vengan y me pregunten, che, el número es impar. ¿Para qué vas a preguntar que es algo obvio, digamos? Algo que vos sabés, digamos. Si acá entró los pares, acá entran los impares. Obviamente ya para qué preguntamos lo mismo si ya sabemos. ¿Sí? Ahora si fuera otra pregunta diferente, ahí sí es necesario poner un if si lo necesitan acá. Bien, entonces si es par, incrementa este, y si no, viene e incrementa el otro contador. Ejecuten la aplicación y vamos a ver un 3, un 5, un 6 y un 3. Ahora tengo un par y 2 impares. Impar sería 3 y 5. Bien, de esa manera, fíjense, en el for ya van poniendo estructuras para validar, en este caso estructuras condicionales, en este caso el if else. ¿Puedo poner un switch, profe? Sí, depende de la condición, depende del ejercicio. Y en este caso estamos usando contadores. Bien, que los creamos afuera, porque ¿qué pasa si lo ponen adentro? Y bueno, por cada giro siempre van a volver a su valor 0 y no tiene sentido ahí. ¿Sí? Entonces ahí hay que pensar, ¿dónde lo hago? Bueno, hacerlo afuera, luego que acá se vayan cargando de acuerdo a esta elección o condición. Se va a cargar uno, se va a cargar el otro, ¿sí? Entonces, luego al final estaría bueno que muestren esos contadores para saber cuánto se ha contado realmente.